June Bransen pensó que sus hijas gemelas, Maggie y Willa, habían perecido en el devastador incendio que consumió el campo de maíz detrás de su casa en 2015. Las llamas habían devorado todo a su paso, dejando solo cenizas, una zapatilla derretida y un clip de pelo quemado. El fuego arrasó la noche con furia, una pared de naranja devorando las espigas doradas que debían ser cosechadas por la mañana. Maggie siempre había sido la más valiente, adelantándose, mientras Willa, más callada pero más astuta, la seguía de cerca. June las observó desde el porche mientras jugaban en el campo, sin saber la tragedia que pronto se desataría. El origen del fuego seguía siendo un misterio. Algunos apuntaban al rayo o a los fuegos artificiales, pero June sabía en el fondo que no había sido un accidente. El sheriff lo consideró así, sin encontrar rastro de juego sucio ni cuerpos, solo los restos de los últimos momentos de sus hijas. Para cuando se celebró el pequeño servicio, el pueblo ya había comenzado a guardar el recuerdo trágico de las gemelas Bransen, asumiendo que June ya había llorado y superado. Pero June no lo había hecho. No podía. Su corazón se negaba a creer que realmente se habían ido. 5 años después, en el aniversario de su muerte, una tormenta violenta llegó pasada la medianoche. Mientras el viento aullaba y el granizo golpeaba el techo, algo a lo lejos llamó la atención de June. Un estruendo metálico resonó en la noche, seguido del inconfundible sonido de pasos corriendo. Un rayo iluminó los campos y allí, en el destello de luz, June vio 2 figuras. Estaban más grandes ahora, más delgadas, descalzas, pero eran inconfundiblemente sus hijas. El pánico apretó su pecho mientras las veía correr desde el viejo granero de cerdos, como si hubieran estado escondidas allí todo este tiempo. Cuando el rayo se desvaneció, quedó en un silencio atónito, sin saber qué acababa de presenciar. Adam, aún medio dormido, no oyó el sonido que ella había escuchado, pero June sabía lo que había visto. Estaban vivas. 5 años después, sus hijas habían regresado, y todo lo que pensaba saber sobre esa noche fatídica se rompió para siempre. June le contó al sheriff lo que había visto, pero él solo sonrió educadamente, asintiendo suavemente, sugiriendo que probablemente eran solo sombras jugando trucos con los rayos. Adam se sentó en silencio a su lado, y después de que el sheriff se fuera, se giró hacia ella. «Sabes que eso no puede ser real», dijo suavemente. «Están muertas, June». Pero June no podía deshacerse de la imagen de sus caras. Sabía lo que había visto, y no importaba cuánto tiempo hubiera pasado, nunca dejó de ser su madre. Algo dentro de ella se había reavivado, no el fuego que las había llevado, sino uno que las traería a casa. Por la mañana, la tormenta había pasado, pero dejó más que solo escombros. Dejó un peso no dicho en el aire, algo que no se había movido en años. June se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café ya fría, repasando el momento una y otra vez, el destello del rayo, las figuras corriendo desde el granero y la dirección de donde venían, el viejo granero de cerdos. El granero había estado abandonado durante años, su dueño olvidado por la mayoría. June recordó algo que Adam había mencionado una vez, al pasar, sobre una pelea con Derek Alderman, el hijo del anterior dueño. Podría haber sido algo pequeño, como una disputa por una cerca o un trato fallido, pero le quedó grabado. El granero estaba en el borde de la propiedad vecina, apenas visible más allá de la colina de su terreno trasero. Adam entró en la cocina, frotándose los ojos. «¿Sigues en esto?», dijo suavemente. «Los vi», murmuró June, sin mirarlo. «Sé lo que vi». Adam se sentó junto a ella, su tono suave pero firme. «Creo que viste algo, pero June, han pasado 5 años, incluso si por algún milagro». Ella lo miró, su voz delgada e inquebrantable. «Si hay un 1% de posibilidad de que estén ahí afuera respirando, ¿no crees que debería perseguirlo?». A última hora de la tarde, June se había puesto botas y una camisa de franela vieja, guardando una linterna en el bolsillo de su abrigo. Esperó hasta que Adam tomó la camioneta para ir al pueblo antes de salir a pie. Su corazón latía fuerte en su garganta mientras cruzaba su terreno, sin saber qué buscaba, solo sabiendo que tenía que buscar. El viejo granero de cerdos se erguía como un monumento oxidado a algo olvidado hace mucho, su puerta lateral torcida, las puertas principales abiertas de par en par por la tormenta. El metal crujía con la brisa como un suspiro cuando ella entró. El olor la golpeó primero, metal mojado,
heno viejo y algo agrio. Estaba más frío y oscuro por dentro, a pesar de las rendijas de luz solar que se filtraban por el techo de hojalata deformado. Sus botas crujían sobre la paja y las escamas de óxido mientras se movía cautelosamente por el espacio. Los corrales estaban atravesados, con portones oxidados apoyados en las paredes. En el centro, una amplia zanja de drenaje atravesaba el suelo, cubierta por una rejilla metálica. Adam le había dicho una vez que los graneros viejos como este a veces tenían refugios para tormentas o fosas de drenaje debajo. Ella se agachó cerca del borde, mirando a través del metal, nada más que oscuridad. Estaba a punto de darse la vuelta cuando algo de tela llamó su atención, mezclilla azul, pequeña, como un overol de niño. Sus dedos temblaron cuando lo alcanzó de repente, un sonido, un bajo susurro, el tintineo de metal. June se congeló, el silencio roto solo por el golpeteo de su corazón, luego nada. Esa noche, le contó a Adam lo que había encontrado. Él se sentó en silencio, frotándose las sienes. Necesito que vengas conmigo, dijo ella, en voz baja. Él negó con la cabeza. June. Pero cuando ella le puso el trozo de mezclilla en la mano, algo cambió entre ellos. Esto era de Maggie, susurró. Adam miró la tela por un largo rato antes de finalmente asentir. Vamos mañana temprano. La segunda visita al granero se sintió más pesada. El viento era más afilado, el silencio más opresivo. Adam llevaba la linterna, mientras June sostenía una vieja Polaroid de las gemelas por si acaso. Se movían de manera metódica, revisando cada rincón. Adam apartó barriles oxidados, levantó viejos recipientes de pienso, y en uno de los corrales traseros, notó algo extraño, madera más nueva. Las tablas del suelo habían sido reemplazadas recientemente, los clavos frescos e inalterados. Ayúdame a mover esto, murmuró. Juntos deslizaron el viejo portón, revelando una trampilla, medio cubierta de heno y mugre. Un mango estaba enterrado plano. Adam tiró de él, pero no cedió. Está cerrada por dentro, susurró June. Adam forcejeó más, pero no había forma. Retrocedieron, sin aliento. Volveremos mañana, dijo Adam, con la voz tensa de frustración. Pero alguien más los estaba observando, y no iba a dejar que volvieran otra vez. Esa noche, June no pudo dormir. Su mente corría con preguntas. ¿Quién estaba vigilando esa trampilla? ¿Por qué las tablas nuevas en un granero que había estado abandonado durante años? ¿Por qué había mezclilla en un lugar en el que las niñas nunca habían estado? Miró la Polaroid de Maggie y Willa, sus caras sonrientes congeladas en el tiempo. Tenían 7 años en la foto, sucias, vivas y llenas de vida. No se habían ido lejos. Ella lo sintió, profundamente. Abajo, Adam caminaba en silencio. No había dicho mucho desde su regreso, pero cuando June bajó horas después, ya tenía una palanca y cortadores de perno empacados en un bolso. Tenías razón, dijo suavemente. Volvieron, una última vez. La tercera noche fue más fría. El viento aumentó nuevamente, pero no cayó lluvia. El granero estaba más oscuro que nunca, la luna oculta tras las nubes. Los haces de luz de sus linternas danzaban a lo largo de las paredes como fantasmas, mientras se dirigían directamente hacia la trampilla. La verdad, ambos lo sabían, estaba más cerca de lo que jamás habrían imaginado. Adam metió la palanca en la rendija de la trampilla del viejo granero de cerdos y se apoyó en ella con todas sus fuerzas. La madera crujió bajo la presión y luego se rompió, lo justo para que la puerta se abriera con un chirrido. Un aire frío y rancio salió disparado. Abajo, una estrecha escalera conducía a una oscuridad total. June encendió su linterna, su corazón latiendo con fuerza, mientras descendían juntos. Al llegar al fondo, encontraron una habitación de sótano de cemento, aterradoramente olvidada, con una cama oxidada, latas de comida viejas, una radio rota y algo más, letras rayadas en la pared, una y otra vez. Maggie, Willa. Adam retrocedió, atónito, como si la habitación lo hubiera golpeado físicamente. Estaban aquí, y June, ya abrumada, comenzó a llorar. Era real. Las respuestas eran reales. Al amanecer, estaban en la casa del sheriff Lackland. No esperaron a que se vistiera. June le mostró la foto de la pared, el trozo de tela y las tablas de madera nuevas. Él dudó un momento demasiado largo antes de decir, enviaré a alguien. Pero June lo vio en sus ojos. Reconocimiento. A media tarde, comenzó la búsqueda oficial. Los ayudantes registraron el granero, abriendo completamente la trampilla. Los perros rastreadores de cadáveres olfatearon el aire pero no encontraron nada, excepto un perro que ladraba persistentemente hacia la pared del fondo del sótano. Detrás de una pila de jaulas de metal,
los investigadores descubrieron otra puerta. Detrás de esa puerta, había una segunda habitación. Allí yacía una manta, junto con 2 botellas de agua vacías y migas frescas. Alguien había estado viviendo allí, y alguien las había movido. El sheriff Lackland se quedó en el umbral, en silencio, mientras el corazón de June se rompía una vez más. Estaban aquí, pero ¿dónde estaban ahora? Un ayudante se agachó junto a June, levantando un pequeño objeto del suelo polvoriento, una liga para el cabello, de plástico, con una mariposa amarilla. La visión de ella la atravesó, pero fue más que solo un golpe emocional, abrió algo de par en par tanto para ella como para Greg. Durante 5 años, habían vivido con la certeza de que sus hijas habían perecido en el fuego, pero ahora, todas las dudas reprimidas y todos los instintos desechados regresaron como aguas de inundación. Esa noche, ninguno de los dos durmió. La tormenta aún gruñía débilmente más allá de las colinas de Bonneville, Missouri, pero dentro de la granja, la verdadera tormenta estaba rugiendo. Preguntas, dudas y temores. Lucy se sentó en la mesa de la cocina, la liga amarilla húmeda extendida sobre una servilleta. El cálido resplandor de la luz de la cocina solo resaltaba la fría vacuidad en la habitación. Greg se paró frente a ella, con los brazos cruzados, en silencio, con los ojos muy abiertos. Recuerdo haberlas comprado en un paquete de 3, susurró Lucy, con la voz quebrada. Una rosa, una blanca y esta amarilla de girasol. Hannah la llevaba puesta el día antes del fuego. Greg no respondió. Caminó hacia ella y la levantó, girándola entre sus dedos, como si esperara que le dijera algo. No significa. Ella la llevaba cuando desapareció. La voz de Lucy se quebró, desesperada por la verdad. Greg, esta tormenta, abrió algo que había estado cerrado durante 5 años. Greg suspiró, sentándose frente a ella. ¿Sabes lo que todos van a decir? No me importa, dijo Lucy, con los ojos ardientes de determinación. Vi a 2 niñas. Encontré esto. Y estaban asustadas. Greg frotó sus sienes, pensando en todo. Incluso si tienes razón, incluso si alguien las ha estado escondiendo, eso no es solo un descuido, Lucy, eso es maldad. Sus ojos se fijaron en los de él, su voz baja y firme. Entonces, vamos a encontrar la verdad, aunque nadie más me crea. A la mañana siguiente, regresaron al granero. Esta vez, bajo el brillante sol de la mañana, la parte derrumbada del granero de cerdos había sido acordonada por el dueño, Dave Laurel, quien murmuró algo sobre el seguro. Pero Lucy y Greg no buscaban permiso. Estacionaron a medio kilómetro de distancia y caminaron por el campo de maíz, esquivando la cerca rota. El granero se erguía como un animal herido, con sus costillas expuestas, una puerta chirriando suavemente con la brisa. Greg ayudó a Lucy a cruzar el umbral astillado. Lo mismo que anoche, susurró ella. No, mira, Greg señaló una esquina. El barro está diferente, como si alguien lo hubiera rellenado. Se arrodillaron. Las tablas del piso en esa esquina habían sido recientemente alteradas, el barro empacado con marcas de arrastre débiles. Lucy lo raspó cuidadosamente con una rama, revelando un panel de madera estrecho, de unos 3 pies de largo. Ayúdame a levantarlo, dijo Greg, con voz urgente. Lo levantaron, revelando un compartimento poco profundo, no más de 2 pies de profundidad. Pero no era solo un compartimento vacío. Había huellas dactilares en el polvo. El aliento de Lucy se detuvo cuando las reconoció. Manos pequeñas. El rostro de Greg se puso pálido. Alguien ha estado aquí, niños. Su voz titubeó mientras se inclinaba más cerca del oscuro espacio. Huele a sudor viejo, y a algo más. Mo. Lucy se puso de pie, caminando de un lado a otro, su respiración temblorosa. Las mantenían aquí. Alguien las ha estado escondiendo bajo este piso. Greg se pasó una mano por el cabello, la tensión subiendo. Necesitamos llamar al sheriff. No, Lucy lo tomó del brazo. Aún no. Dave va a vaciar este lugar en cuanto se entere. Necesitamos reunir pruebas reales, pruebas concretas. Esa noche, regresaron de nuevo, con linternas, guantes y una cámara. Buscaron en cada rincón, debajo de los comederos, detrás de los sacos de pienso. Greg incluso subió a las vigas, mirando detrás de una pila de paneles de madera viejos cerca de la pared este. Y luego Lucy lo encontró, un calcetín de niño, azul descolorido con un elefante de dibujos animados. Pequeño, cubierto de polvo, pero inconfundiblemente real. Sin decir palabra, se lo llevó a Greg. No hablaron en el camino de regreso, pero no era necesario. Ese calcetín era suficiente. Algo cruel había sucedido. Lucy pasó el resto de la noche recopilando todo, fotos de la liga para el cabello, las huellas dactilares bajo las tablas, el calcetín,
y la puerta dañada por la tormenta, evidencia que ya no podría ser ignorada. Escribió todo lo que recordaba de la noche del incendio, el vistazo onírico de dos figuras en el granero, y los eventos que siguieron. Greg estaba junto al marco de la puerta, observándola, su rostro marcado por la preocupación. ¿Vamos a llevar esto a Sarp?, preguntó en voz baja. Lucy dudó. Él ya piensa que he perdido la cabeza. Dirá que es circunstancial, una coincidencia. Greg entró, levantando el calcetín en una bolsa de plástico con cierre. Entonces, le damos algo innegable. Lucy asintió. Mañana por la noche, iremos más profundo. Si las mantenían bajo el piso, hay más. Llegó la tercera noche, trayendo un escalofrío que se asentó profundamente en sus huesos. A Greg no le gustaba la idea. 3 noches merodeando por ahí. Lu va a darse cuenta. Lucy se subió la cremallera de la chaqueta. Ya está ocultando algo. ¿Y si aún están aquí? ¿Y si nunca se fueron? Greg finalmente tomó sus llaves, murmurando, más te vale que te equivoques. Se acercaron al granero poco después de la medianoche, con las luces apagadas. Pero esa noche, algo se sentía mal. La puerta había sido reparada, las tablas rotas reemplazadas con clavos nuevos. Lucy se detuvo en seco. Ya está reparándolo. Adentro, el granero olía diferente, agudo, a desinfectante de pino. Alguien lo había limpiado, y recientemente. Se dirigieron hacia la esquina más lejana, pero el panel debajo del piso ya no estaba. El espacio había sido rellenado con tierra fresca. Greg maldijo. Lo cubrió. Entonces Lucy notó algo más. Un viejo comedero de cerdos había sido movido, revelando un pequeño armario de madera contra la pared, fuera de lugar. Se acercó, lo apartó y encontró una pequeña trampilla de madera. Miró a Greg. Ayúdame. Juntos, la abrieron. Debajo había una escalera de madera rudimentaria que conducía a la oscuridad. Se miraron, terror, duda y algo más, determinación. Luego descendieron. Lo que encontraron no era un sótano terminado, sino una cámara de tierra, tal vez de unos 15 pies de ancho, con un techo bajo. El aire estaba espeso y húmedo, el suelo cubierto de trozos de tela, libros infantiles viejos, una crayola rota y una taza de estaño oxidada. Lucy giró sobre sí misma, su linterna parpadeando. Aquí es donde estuvieron. Greg señaló la pared. Tallados débilmente en la tierra estaban 2 letras, H y S. Hannah, Sophie, susurró Lucy. Cayó de rodillas, las lágrimas desbordándose libremente. Estuvieron aquí. Dios mío, estuvieron justo aquí. Entonces un sonido arriba, una puerta que crujía. Apagaron las luces. Pasos lentos, pesados. Greg tomó la mano de Lucy, arrastrándola a la esquina más oscura, presionándola contra la pared de tierra. Contuvieron la respiración mientras los pasos se detenían y luego se retiraban lentamente. Esperaron 10 minutos antes de atreverse a respirar de nuevo. Al amanecer, fueron directamente a la casa del sheriff Sarp, pasando por la estación. Cuando abrió la puerta, Lucy no esperó. Le metió el calcetín y la liga para el cabello en las manos. Revisa ese granero ahora. Encontrarás un sótano escondido. Encontrarán tallas, suciedad y pruebas de que nuestras hijas estaban vivas, añadió Greg. Alguien ha estado ocultando algo, alguien que sabía cómo hacerlo en silencio. Sarp miró las pruebas, luego sus ojos. Por primera vez en 5 años, no les rodó los ojos ni los despreció. Simplemente dijo, suban al camión. El sol apenas asomaba por encima de las copas de los árboles cuando el camión del sheriff Harold Sarp giró por el camino de grava hacia el granero de cerdos de Dave Laurel. El polvo lo seguía mientras se acercaba. Dentro de la cabina, Greg estaba rígido y en silencio. Lucy sujetaba el cinturón de seguridad, su corazón latiendo más fuerte que cuando ocurrió el incendio 5 años atrás. Sarp no había pedido más detalles, no había cuestionado el calcetín ni la liga para el cabello. Simplemente dijo, veamos. Se detuvieron junto a la vieja cerca. El granero permanecía quieto en la suave luz anaranjada, las tablas reparadas ya empezaban a desgastarse, como si intentaran olvidar que la tormenta había pasado. Al bajarse, Sarp miró a Greg. ¿Estás seguro de lo que viste debajo de ahí? Greg asintió. Sé lo que vi. Restos, tallas. Los niños no solo jugaban ahí, vivían en eso. Sarp se acercó al granero, la mano en su cinturón. La puerta principal se abrió con un chirrido familiar. Adentro, el olor a desinfectante era más fuerte ahora, casi sofocante. El piso estaba barrido, los sacos de pienso apilados ordenadamente. No había señales del caos de antes. Lucy los guió hacia la pared trasera. Ahí, dijo, señalando el lugar donde el armario había sido apartado. Pero la trampilla ya no está, completamente desaparecida. Donde había estado la trampilla, ahora había una nueva tabla de piso, atornillada,
lijada y teñida para que coincidiera con el resto del granero. Sarp se giró hacia ellos. Dijeron que había una trampilla aquí. Greg se agachó. La había. Lo juro. Llevaba a un sótano de tierra con una escalera y todo. Estaba justo aquí. Lucy contuvo el aliento. La cubrió de un día para otro. Sarp se agachó y golpeó la madera. Aún estaba blanda. Bonneville zumbaba con una mezcla de incredulidad y alivio mientras las noticias del hallazgo de las niñas se esparcían. La revelación del sheriff Sarp causó ondas en la comunidad. Habían encontrado a Hannah y Sophie vivas, pero aún quedaba más por descubrir. La investigación del sheriff solo había rasgado la superficie, y Lucy y Greg sentían el peso de cada pregunta sin respuesta flotando en el aire. La noche después de la reunión con las niñas, Lucy estaba en la antigua habitación de las gemelas, la habitación aún pintada de lavanda, los juguetes esparcidos por el suelo, silenciosos recordatorios de los años perdidos. Abrazaba el pato de peluche favorito de Sophie contra su pecho, tratando de absorber el peso de lo que había sucedido. El golpe en la puerta la hizo saltar. Era el sheriff Sarp, con una pequeña bolsa. Encontramos algo oculto junto al granero, dijo, su voz grave. Dentro de la bolsa había una pequeña Polaroid, granulada y desgastada por el paso del tiempo, pero lo suficientemente clara para hacer que el corazón de Lucy se detuviera. En la foto, dos niñas pequeñas estaban sentadas en una habitación de tierra, con los ojos grandes de miedo. Una de ellas sujetaba al conejo de terciopelo. No entienden, susurró Lucy, las palabras temblando en sus labios. Sarp asintió. Eso se tomó después del incendio. La estamos analizando, pero mi instinto me dice que es real. Greg, de pie junto a ella, miraba la foto. Vivieron todo este tiempo, estuvieron vivas. Pasaron 3 días más, y la búsqueda de Dave Laurel se intensificó. Su rostro apareció en todos los postes de electricidad, en las ventanas de las gasolineras y en los boletines de la patrulla estatal. El FBI había comenzado a monitorear movimientos a través de las fronteras estatales de manera no oficial. Pero en la cuarta noche, sucedió algo extraño. Un joven, no mayor de 16 años, entró en la oficina del sheriff. Le entregó a Sarp una nota doblada, luego se fue sin responder preguntas. La nota decía, siempre decía que había voces debajo del granero, me dijo que nunca hiciera preguntas. Una vez lo vi bajar comida en un balde por una trampilla. Nunca le conté a nadie. Tenía miedo. Estaba firmada solo con las iniciales TW. Sarp apretó la mandíbula e inmediatamente hizo una llamada. Esa misma noche, Lucy estaba en su auto afuera del granero, observando desde la distancia mientras los ayudantes colocaban marcadores alrededor de la estructura. Un pequeño equipo con trajes de protección entró al sótano, sus luces parpadeando mientras recogían evidencia. Greg le tocó el hombro. No podemos ser parte de esto. Lucy lo miró, sus ojos de acero. No necesito ser parte de esto. Solo necesito estar cerca. Necesito que sepan que, si siguen ahí afuera, vamos a llegar. Al amanecer, el sheriff Sarp volvió a golpear la puerta. Lucy la abrió con los ojos rojos. Encontramos algo anoche, dijo. Necesitas venir conmigo. En la estación, 2 trabajadores sociales esperaban. Entre ellos, 2 chicas adolescentes estaban sentadas, delgadas, pálidas, con el cabello desordenado y los rostros demacrados. Pero no había duda de quiénes eran. Era Hannah y Sophie. El aliento de Lucy se atascó en su pecho, y Greg dio un paso adelante, con las manos temblorosas mientras caían a sus costados. Las niñas levantaron la vista lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Lucy, ambas se levantaron con cautela, como animales asustados. Luego, sin previo aviso, se lanzaron a los brazos de Lucy, sollozando y temblando. Los 5 años de separación se derritieron en ese momento, cuando una madre finalmente abrazó a sus hijos de nuevo. No hubo palabras, solo el abrazo, la tan esperada reunión, pero ni siquiera la alegría podía borrar la verdad. El sheriff Sarp tenía más que decir. Solo hemos rasgado la superficie. Las movieron varias veces. El granero fue un lugar, pero no las mantuvieron ahí todo el tiempo. Greg, atónito, preguntó, ¿dónde más? Sarp dudó. Mencionaron la vieja casa de conservas, la que estaba condenada. Luego, hizo una pausa. Alguien más ayudó a Laurel. No estamos seguros aún de quién, pero no fue solo él. Alguien más ayudó a esconderlas, y puede que aún estén cerca. Los ojos de Lucy se entrecerraron. ¿Quién? Sarp tragó saliva, su expresión preocupada. No estamos seguros, pero lo descubriremos.
Mientras el pueblo de Bonneville comenzaba a procesar la verdad sobre lo que había sucedido, la búsqueda de respuestas continuaba. Para Lucy y Greg, la alegría de finalmente reunirse con sus hijas se veía empañada por el frío conocimiento de que la oscuridad que se había ocultado tras esos largos años estaba lejos de terminar. Alguien debía rendir cuentas y los secretos del pueblo apenas comenzaban a desmoronarse. Bonneville no había visto un amanecer tan silencioso en años, ni siquiera cuando el tornado pasó en 2009, ni cuando el viejo silo de grano explotó en el 82. Pero hoy, mientras el sol ascendía por los techos empapados de rocío, todo el pueblo parecía contener la respiración, como si se preparara para algo imposible. Lucy estaba sentada en un banco de madera desgastado fuera de la estación del sheriff, con las manos apretadas alrededor de una taza de café negro de poliestireno. No había dormido, al menos no realmente. Había cerrado los ojos, sí, pero el sueño no llegaba fácilmente cuando tus hijas, las que enterraste en tu corazón hace 5 años, acababan de ser devueltas a ti como sombras saliendo de una tormenta. Dentro de la estación, Hannah y Sophie dormían bajo suaves mantas blancas en camas de hospital. Un equipo de trabajadores sociales se movía como fantasmas silenciosos, uno tomando notas, otro midiendo débiles moretones en el hombro de Hannah, y un tercero anotando las ligeras marcas de restricción en la muñeca de Sophie. Las gemelas se sobresaltaban con cada sonido, y ninguna había dicho una palabra, no a su madre, no al sheriff, no a la enfermera de sonrisa amable que les ofreció tostadas. Lucy había pasado la mayor parte de la noche con ellas, tratando de no llorar, acariciando su cabello desigual, claramente cortado con tijeras desafiladas, susurrando palabras reconfortantes. Ya están a salvo, mamá está aquí, no tienen que tener miedo. Pero las gemelas solo miraban vacíamente la pared, con los brazos alrededor de la otra como un solo ser fusionado, respirando lentamente, sus ojos grandes y distantes. Greg se acercó desde la calle, con una carpeta bajo el brazo. Finalmente me dieron el informe, dijo. El equipo forense había terminado con el granero. Lucy levantó la vista, apartando el cansancio. Abrió la carpeta y se sentó a su lado. Todo en ese sótano, las mantas, los libros, los vasos plásticos, datan de hace unos 4 o 5 años. Pero aquí está la clave. Dio vuelta a una página. Hay señales de movimiento, rasguños en las escaleras, huellas en las paredes interiores, incluso trozos de tela más nueva tejida en material más viejo. No solo las pusieron ahí y las dejaron. Alguien las movió dentro y fuera. El rostro de Lucy se palideció. Entonces, ¿no vivieron en ese solo granero todos esos años? No, confirmó Greg. Las niñas lo confirmaron brevemente. Justo antes de que se durmieran, una de ellas susurró. Teníamos que ser calladas en el lugar amarillo. ¿Lugar amarillo?, repitió Lucy, confundida. Sí, eso es lo que lo llamó. El sheriff cree que podría ser la casa de conservas abandonada cerca de la Ruta 40, ¿recuerdas cuál? El estómago de Lucy se hundió. ¿Te refieres al viejo edificio de 2 pisos que se quemó parcialmente en 2007? Nunca lo demolieron. No, lo sellaron. Dijeron que las tablas del piso estaban demasiado inestables. Lucy se levantó lentamente, con las manos temblorosas. Entonces las movieron. Y si las movieron, alguien tuvo que ayudar. La voz de Greg se suavizó. Eso es lo que también cree Sharp. Alguien local, alguien que conocía bien a Laurel, alguien que podría conducir de noche, llevar a 2 niños asustados sin ser visto. ¿Quién haría eso? La voz de Lucy bajó a un susurro. ¿Quién sabría y no diría nada? Más tarde esa tarde, Lucy finalmente entró de nuevo en la estación. Hannah y Sophie seguían dormidas, sus cabezas juntas, como el primer día en la sala de maternidad del hospital. Una joven terapeuta sentada con ellas. ¿No han hablado?, Lucy preguntó. La terapeuta sonrió suavemente, aunque no completamente. Están comenzando a susurrar cosas pequeñas. La palabra, silbidos, apareció, canción de la pala, sin palabras. Lucy frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Aún no lo sabemos. Su trauma está a capas. Han pasado años reprimiendo, escondiéndose. Podría tomar semanas antes de que confíen nuevamente en sus propias voces. Lucy tocó el vidrio, susurrando a nadie. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. A la mañana siguiente, el sheriff Sharp tocó la puerta del porche de los Anderson. Su rostro se veía más cansado de lo habitual. Le entregó a Lucy un papel doblado. Una vecina se presentó, dijo. Dice que vio algo en 2016. Una furgoneta sin placas estacionada fuera de la casa de conservas tarde en la noche. Nunca lo reportó. Pensó que eran algunos adolescentes rompiendo. Lucy desdobló el papel. Era una foto borrosa de una cámara de seguridad en casa, desvanecida y torcida,
pero lo suficientemente clara. La furgoneta, un vehículo de color crema, cuadrado, con óxido bajando por el costado, estaba estacionada detrás de la casa de conservas. La silueta de un hombre descargaba algo que parecía un bulto envuelto en una manta. Mejora la imagen, susurró Lucy. Sharp asintió. Ya lo estoy haciendo. Esa noche, Lucy se sentó nuevamente con las gemelas. Esta vez, Sophie la miró más de un segundo. Sus labios se movieron ligeramente. Lucy se acercó. ¿Qué pasa, mi niña? La voz de Sophie se quebró. Puerta de los cerdos. Lucy se congeló. Puerta de los cerdos. Sophie asintió, y luego susurró. Él dijo, si gritamos, los cerdos se ponen ruidosos. Así que no gritamos. Lágrimas corrieron por el rostro de Lucy. Abrazó a su hija, apretándola más fuerte que nunca. Ya no más, susurró. No más cerdos, no más miedo. Mientras tanto, Sharp tenía noticias propias. A la mañana siguiente, regresó a la estación con un nombre, Thomas Cray. Es conserje, trabajó para el condado, tenía llaves de casi todos los edificios antes de ser despedido en 2014. No había dirección listada, solo un apartado postal y una casa rodante de un primo fuera del pueblo. Sharp miró a Greg y dijo las palabras que cambiaron todo. Trabajó a medio tiempo para Laurel en 2015. Esa noche, un golpe resonó en la puerta de Lucy nuevamente. Esta vez, no era el sheriff Sharp, era una mujer, de unos 40 años, cuyos ojos se movían nerviosamente entre el suelo y Lucy, con las manos retorcidas frente a ella. No sé si debo estar aquí, dijo, su voz temblorosa, pero mi nombre es Dana. Solía limpiar para Dave. Laurel. Lucy se congeló. Continúa, le urgió. Renuncié después de 6 meses. ¿Por qué vi? Dana vaciló, su voz titubeante. Vi zapatos, pequeños, en el baño del granero, bajo un montón de trapos. Lucy tragó saliva, apenas capaz de procesar las palabras. ¿Se lo contaste a alguien? Lo intenté, dijo Dana rápidamente, pero Laurel me dijo que los estaba guardando para sus sobrinas, que sus padres estaban en la cárcel. Le creí, negó con la cabeza, y su voz bajó. No sé por qué te lo estoy diciendo ahora, pero vi a tus niñas en las noticias. Una de ellas tenía una cicatriz sobre la ceja, y recuerdo haber cosido eso. Me hizo coserla con un kit de costura. Dijo que solo era un rasguño. Lucy sintió como su corazón se rompía. Dio un paso adelante, cayendo en los brazos de Dan. Por un momento, 2 mujeres, ambas atormentadas, ambas afligidas, se abrazaron como si fueran el salvavidas de la otra, atadas a una verdad inimaginable. Mientras tanto, en el granero, el aire estaba denso con el olor a paja húmeda y hierro oxidado. La tormenta afuera parecía presionar contra las paredes de la vieja estructura, que gemían bajo el peso del viento. Luke sostuvo la linterna con fuerza, su mano húmeda por el sudor nervioso. Aquí, susurró Maggie, sus botas hundiéndose en el suelo cubierto de barro mientras señalaba una sección del granero donde las tablas se sentían irregulares bajo sus pies. Al principio, no era evidente, pero cuando Luke se agachó y presionó su palma contra la madera deformada, un golpe hueco resonó a través del granero. ¿Lo sientes?, preguntó, su voz suave pero intensa. Maggie asintió. Hay algo debajo. Juntos, trabajaron en silencio, Maggie levantando las capas de paja mientras Luke usaba una palanca que había traído consigo. Después de varios momentos tensos, apareció una pieza de madera contrachapada, oculta bajo capas de heno y mugre. Luke metió la palanca debajo de la tabla y lentamente la levantó. La madera crujió fuertemente, y debajo de ella, encontraron un estrecho espacio, apenas de 3 pies de profundidad, cubierto de polvo y telarañas. La respiración de Maggie se detuvo en su garganta. Algo estaba o había estado allí abajo. Luke iluminó con la linterna la oscuridad. Al principio, no parecía más que bolsas de alimento descartadas y algunas lonas viejas. Pero luego, Maggie lo vio. Vuelve, susurró, su voz temblando. Luke movió el haz de luz, y al fondo del espacio, una pequeña zapatilla de niña, rosa y embarrada, yacía abandonada junto a un dibujo rasgado. El papel estaba envejecido y arrugado, pero aún visible, 2 figuras humanas con trenzas, de pie junto a lo que parecía ser un granero. La voz de Luke se quebró. Jesús. Maggie se agachó junto a él, sus manos temblando mientras tomaba la zapatilla y el dibujo. Estuvieron aquí, susurró, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Esto lo prueba. Alguien los mantuvo aquí. Pero entonces, un ruido débil resonó desde más adentro del granero, un roce de metal, o tal vez cadenas. Fue suficiente para detenerlos en seco. Se quedaron quietos. Luego vino el sonido de nuevo,
débil pero distinto. Lo siguieron cuidadosamente, sus linternas cortando la oscuridad. Los cerdos habían desaparecido hacía años, pero el olor a desecho aún permanecía, espeso y ácido. Maggie se detuvo de repente. Luke, mira. En la pared izquierda, oculta detrás de una estantería de herramientas y cubos, había una puerta metálica más pequeña de lo usual, apenas de 4 pies de altura, como un escondite para niños. Un pesado candado colgaba de ella. Esto no es normal, murmuró Maggie. Luke asintió, ya alcanzando la palanca nuevamente. Con un tirón fuerte, el pestillo oxidado se rompió. Detrás de la puerta había una estrecha escalera de piedra que conducía a lo desconocido. El aire se volvió más frío, y Luke encabezó el camino, con la linterna temblando en su mano. Maggie estaba justo detrás de él. Las escaleras descendían hacia una cámara, apenas lo suficientemente alta como para estar de pie. Paredes de cemento, suelo de tierra, y en una esquina, un pequeño colchón, delgado y gastado, con 2 mantas raídas dobladas cuidadosamente encima. Maggie se acercó para examinar la pared. Allí, rayadas en el cemento, estaban marcas de conteo, docenas, tal vez cientos. Estaban contando los días, susurró, Dios mío. En el suelo, junto a las marcas, había una caja de madera abierta, su tapa apenas entreabierta. Dentro, había ropa de niños usada, manchada, apilada de manera desordenada. Maggie metió la mano y sacó un par de overoles de mezclilla, el mismo estilo que sus gemelas llevaban el día que desaparecieron. Luke se veía pálido, su voz apenas un susurro. Necesitamos al sheriff ahora. Al amanecer, el sheriff Waller estaba dentro del granero, su mandíbula tensa mientras examinaba las pruebas, el espacio de arrastre, la puerta oculta, el colchón, las marcas de conteo en la pared. Esto no es un accidente, murmuró, su voz baja y grave. Los mantuvieron aquí, escondidos, durante mucho tiempo. Maggie permaneció en silencio, abrazando la zapatilla y el dibujo contra su pecho. ¿Me crees ahora? El sheriff asintió solemnemente. Sí, y quien sea que hizo esto, no esperaba que alguien viniera a buscar aquí después de todos estos años. Luke señaló hacia la pared de atrás. Puede haber más. Esa pared parece reforzada, podría estar escondiendo otra habitación. El sheriff ordenó a 2 oficiales quedarse a vigilar el granero mientras se llamaba al equipo forense. Maggie se volvió hacia Luke. Siguen aquí. Puedo sentirlos. Y por primera vez en 5 años, su esposo no dudó de ella. Condujeron a casa en silencio. Ninguno habló, ninguno lo necesitaba. En su silencio, algo había cambiado. Creencias, esperanzas, o tal vez solo la verdad, emergiendo a la superficie. Pero alguien más también había escuchado. Cuando el sol salió, derramando sus rayos dorados sobre el granero, una figura estaba oculta al borde del bosque, observando en silencio. Su rostro arrugado se torció en ira, sus puños apretados con fuerza. La tormenta que había arrancado la puerta del granero también había expuesto un secreto que él pensaba que estaba enterrado para siempre. Su pecho se agitaba de frustración, y sin una mirada más, se dio la vuelta y desapareció de nuevo en la maleza, maldiciendo la verdad que había salido a la luz. Laura examinó el suelo, su linterna cortando la penumbra. Aquí, susurró. La pared detrás de la unidad de almacenamiento de alimento era desigual, la madera de un color diferente, más nueva que el resto. El sheriff avanzó, tocando la pared suavemente. Eso no es original, es una pared falsa. El rostro de David se torció en confusión. ¿Estás diciendo que alguien construyó algo encima? Un oficial avanzó con una palanca, y con un fuerte tirón, la tabla cedió. El polvo salió disparado del espacio detrás de ella, y allí, en la luz tenue, había una puerta de acero, cerrada con un candado desde el exterior. No un armario de mantenimiento, no un sótano, algo completamente diferente. El corazón de Laura latía con fuerza en su pecho. Ábranla, susurró con urgencia. Por favor, ábranla. El candado estaba oxidado pero era simple. Con rápidos y hábiles movimientos, el oficial lo deshizo. La puerta crujió al abrirse hacia adentro, revelando una estrecha escalera de madera que descendía a la oscuridad total. El aire se sentía más frío, más quieto. Laura retrocedió, con las rodillas temblando, pero David la sujetó del brazo suavemente, animándola a avanzar. El sheriff fue el primero, su linterna iluminando el camino a través de la oscuridad. David lo siguió de cerca, y Laura se agarró al pasamanos mientras descendía detrás de ellos, su respiración acelerándose con el frío. En el fondo, el espacio era estrecho. Estantes de metal alineaban las paredes, apilados con latas de comida viejas, mantas y una cama en la esquina más alejada. Había cadenas,
pequeñas, todavía atadas a la pared de concreto. La mano de David voló a su boca, sus ojos abiertos en horror. Luego, lo oyeron. Un ruido, amortiguado, repentino. Laura se congeló. Lo oyeron, susurró. Otro ruido, un crujido. El oficial giró, su linterna recorriendo la habitación y luego, un movimiento, un borrón. Dos figuras se levantaron de golpe detrás de una pila de cajas, sorprendidas por la luz. Dos niñas, sucias, delgadas, vestidas con ropa deshecha y despareja, pero inconfundiblemente ellas. Emily y Grace. Laura exhaló, tropezando hacia adelante, sus manos temblando. Las niñas miraron hacia ellas, con los ojos muy abiertos, congeladas por el terror. Laura cayó de rodillas. Niñas, somos nosotros, somos mamá y papá. La más alta de las dos, Grace, dio un paso vacilante hacia adelante, su boca moviéndose, apenas audible. Mamá. Los sollozos de Laura se soltaron mientras se arrastraba hacia adelante, abrazando a las dos niñas. Temblorosas, las sostuvo como si nunca las dejara ir de nuevo. Las niñas comenzaron a llorar, sollozos suaves, quebrados, enterrando sus rostros en su cuello. Estaban vivas, no eran fantasmas, no eran recuerdos, no eran cuerpos quemados en un campo de maíz. Estaban vivas. Arriba, estalló el caos cuando los paramédicos envolvieron a las niñas en mantas. Laura y David se sentaron en el suelo del granero, sosteniendo a sus hijas como si nunca quisieran dejarlas ir de nuevo. No entiendo, murmuró el sheriff, apartando a David a un lado. ¿Cómo? ¿Quién haría esto? No tardó mucho en salir la respuesta. El dueño del granero, Harold Griffin, había trabajado con la familia de David años atrás, copropietarios de las líneas de propiedad en 2008. Había habido una amarga disputa por los derechos de riego, una enemistad que dejó a Griffin en bancarrota y vengativo. El incendio, que había cobrado tantas vidas, no fue un accidente. Griffin había sido visto cerca del incendio horas antes de que comenzara, y el hecho de que comenzara donde las niñas habían estado jugando no fue una coincidencia. En la confusión del incendio, Griffin aprovechó la oportunidad para raptar a las niñas, de manera silenciosa, rápida, y esconderlas donde nadie pensaría en buscar, bajo tierra, en su propio granero, justo bajo las narices del pueblo. Durante 5 años, las mantuvo allí, alimentándolas, diciéndoles que sus padres estaban muertos, que el mundo las había olvidado. Las convenció de que él era su salvador, que las había protegido del incendio. Pero cuando la tormenta llegó y la puerta del granero se abrió, todo cambió. Uno de los guardias que ocasionalmente ayudaba a Griffin olvidó cerrar la puerta del sótano esa noche. Las niñas subieron, solo por un momento, pero justo lo suficiente como para ser vistas por Laura, la única que nunca dejó de creer. El arresto fue rápido. Griffin no ofreció resistencia. Su expresión en la corte era impenetrable, sin emociones. El pueblo estaba atónito, congelado en silencio durante semanas, acosado por la realización de que las niñas habían estado vivas todo este tiempo. Habían comido, dormido y crecido bajo la tierra de un granero por el que habían pasado incontables veces. Nadie culpó más a Laura. La mujer que una vez llamaron rota, obsesionada, delirante, había sido probada en lo cierto. De todas las maneras dolorosas, ella tenía razón. Tomó meses para que las niñas se adaptaran. Su habla estaba retrasada, su piel pálida, pero nunca soltaron la mano de Laura después de esa noche. David, también, se suavizó, aunque su culpa permaneció, una presencia silenciosa en cada momento de su sanación. Les construyó una nueva habitación, la pintó de amarillo, su color favorito, colgó atrapasueños y les compró 2 bicicletas, aunque aún no sabían cómo montar. Y cada noche, cuando el viento aullaba y los árboles temblaban, Laura revisaba la puerta del granero, solo una vez, para asegurarse de que aún estuviera abierta, que sus hijas estuvieran libres, que su fe, por frágil que fuera, las había devuelto. Ella las había llorado una vez, bajo las cenizas y el cielo. Ahora, las sostenía bajo su techo, respirando, riendo, completas de nuevo. A veces, la fe es más fuerte que el fuego.